Hernán Andrade, excongresista del Partido Conservador, habla de la crisis en Venezuela luego de que se declarara como ganador presidencial a Nicolás Maduro. 25 años de dictadura, unos exitosos del comienzo con Chávez, con alguna democracia, porque la constituyente inicial fue democrática. Pero ya de ahí en adelante se perfiló lo que venía y pues fui uno de los millones de venezolanos y colombianos y millones en el mundo que teníamos la ilusión que frente a las mayorías rotundas que tenía María Corina, porque ella es la artista central de la unificación de la oposición, pues Nicolás Maduro fuera, y toda su combo y su confradía del cartel de los Céboles y todos los generales fueran a aceptar un proceso, el triunfo inobjetable de María Corina y Edmundo, y existiera un periodo de transición y María Corina había mandado unos mensajes de bandera blanca. Creímos ingenuamente en la posibilidad de que hubiera este régimen de transición. No estamos viviendo horas muy difíciles y va a haber lamentablemente derramamiento de sangre porque la gente venezolana sabe perfectamente que ganó María Corina, ganó la oposición. Con dolor, con impotencia, con sentimiento de rabia, con todo lo que significa ver que no hay democracia en un país vecino que afecta directamente en todos los términos la geopolítica nacional y de América Latina. ¿Cuál puede ser el final de la dictadura de Nicolás Maduro? Muy difícil, porque sería un tema de violencia, de sudor y sangre, y entonces son los dos ejes políticos del mundo, y hasta donde Estados Unidos irrumpe con violencia en el tema venezolano y Maduro soportado en China, en Irak, en Rusia. El mundo está dividido como hace 30 y 40 años y bueno, 50 años en la geopolítica de la Guerra Fría y ya no es tan fría, y es claramente la alianza Putin-China-Maduro. No olvidemos que desde el punto de vista mundial es América Latina, geopolítica en este lado, el país con mayores reservas de petróleo en el mundo, donde normalmente vienen disminuyendo, y Venezuela tiene las mayores reservas. Esto hay muchos intereses económicos de por medio, pero la dictadura de Maduro nos ha hecho también daño a los colombianos. En ese sentido, ¿cómo puede afectar a Colombia? Mucho. Acabo de leer unos autores hindúes, premio Nobel, hablando de los temas de migración y haciendo estudios sobre la parte positiva que generan las migraciones, ¿no? Pero los millones de venezolanos en Colombia establecidos que pensaban regresar, y alguien calcula en 1 millón nuevamente un éxodo, eso de todas maneras impacta el sistema de salud, impacta el sistema educativo y afecta inicialmente económicamente. Pareciera que la migración a mediano plazo en todas las partes del mundo terminan siendo positivas, pero por ahora nos impacta en grado. Pero no solamente el tema de la migración, es el tema de las negociaciones, de la presencia de Iván Márquez, todo lo que ha significado la protección de la guerrilla de la época de Uribe en territorio, todo lo que ha facilitado Chávez para la Segunda Marquetalia, el Ejército de Liberación Nacional, en fin, la presencia de Maduro. Llegamos a tener una balanza comercial de 4.000 a 5.000 millones de dólares, hoy no hemos pasado de 1.000 millones de dólares todavía. Nos ha afectado en grado sumo toda la cantidad de empresarios industriales que no les han pagado esas cuentas anteriores, el comercio, todo lo que significa Cúcuta en violencia, 17 bandas criminales, escuché la última vez en Cúcuta, así que toda el vecindario con Maduro en los últimos tiempos ha sido un desastre para la economía nacional y para la política nacional. Andrade habló también sobre el gobierno de Gustavo Petro y aseguró que ya entró en decadencia. Creo que ya entró en franca barrena. Creo que fue, no sé de quién sea la frase del sol a las espaldas, pero no cumplió el segundo año, porque el segundo año es el 7 de agosto, la otra semana. Rompió la barrera del 30% hacia abajo, hoy en Opinómetro vuelve y reitera el 25-26%. Uno apenas de cada 4 colombianos le cree a Gustavo Petro. Ganó las elecciones con más del 50% y hoy está en menos de la mitad de la votación y de respaldo ciudadano, y llegó a tener el 60% cuando arrancó con un discurso conciliador. Así que
que Petro de este panorama de falta de calado popular, por lo cual yo descarto todos esos temas de constituyente, de fast track, todos esos temas son distractores de lo que va a pasar estos 2 años, que no significa nada diferente a lograr conciliar una que otra reforma, Dios quiera que lo logre Juan Fernando Cristo, y que no lo echen en el intento de conciliar, y el deterioro económico que va a significar la quedada, pues el ejercicio constitucional del mandato de Gustavo Petro. En ese orden de ideas, ¿usted cómo ve el panorama para el año 2026? Yo creo que en las encuestas, en principio, la izquierda, si llegara a tener un candidato sólido, María José Pizarro, alguien que lograra pasar a la segunda vuelta, que no lo veo pasando, pues sucedería el fenómeno galán Gustavo Bolívar, que saldríamos a votar todos por el otro candidato, con tal de que no pase el de la izquierda petrista. Petro, y se le va acabando la pista, tendría una opción válida de influir en un candidato de centro para la segunda vuelta, llámese Fajardo, llámese Claudia López, que ahora está en franco antipetrismo. Y yo visualizo al tema de Vicky Dávila con franca opción electoral dentro del espectro de la derecha. A mí me parece que las encuestas que señalan esos 4 candidatos tienen razón de ser y de existir. Vamos a ver qué pasa si se anima a Germán Vargas a ingresar al ruedo electoral, que por lo menos tiene un nivel de reconocimiento alto, pero creo que de esos 4 o 5 nombres difícil se va a escoger el próximo presidente de Colombia. ¿Usted ve a los partidos de derecha uniéndose? Sí, lo que pasa es que esos entendimientos, cuando yo veo a Barbosa hablar que va a unir el Partido Liberal y la U, la gente en presidencia hace muchos años no vota por partidos. Barguil fue candidato del Partido Conservador en la última elección y sacó 700.000 votos. Otros intentamos por nuestro lado a Juan Carlos Echeverry. Las identidades partidistas cuentan muy poco en materia presidencial. Usted dentro del Partido Conservador, ¿a quién ve? Ya Nadia Aurel dijo que el Partido Conservador tendría candidato propio. Reitero lo que creo, que esos son esfuerzos que los hemos intentado Juan Camilo Restrepo frente a Uribe, que era un cipote candidato y nos arrolló Uribe. Yo intenté personalmente apoyar a Juan Carlos Echeverry, no pudimos hacer crecer en la opinión un muy buen candidato. Tenemos nombres valiosos como Mauricio Cárdenas, como José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, pero realmente soy escéptico de las candidaturas de partido. La gente sí copia ideas de centro izquierda, de centro derecha, de derecha radical, pero no bajo la bandera de un partido político, sino que la gente compra ideas. Uribe, creo que era Primero Colombia, no sé cómo se llamaba en el año 2002. Ideológicamente hubo pelea cuando Santos y Oscar Iván, porque era la bandera de la paz frente a la bandera de Oscar Iván. No lo quiero descalificar, pero realmente el tema presidencial trasciende la esfera de los partidos políticos. Para el Senado, ¿cómo es el panorama? Pues veo una crisis de la izquierda, una pérdida de curules del pacto histórico. Me atrevería a ir a ser como le va al Partido Conservador. Veo al Centro Democrático reactivado, haciendo una buena oposición. Veo a Cambio Radical. Veo acá a los que están ejerciendo oposición de frente, como Cambio Radical y Centro Democrático, los veo mínimo manteniendo el número de curules. ¿Qué pasa con la escisión de los verdes? Porque en la decisión de los verdes, el taquillero de los verdes hoy es J.P. Hernández. Para donde coja J.P. Hernández pasa en el umbral. Y si queda en el otro lado solamente la gente que hoy está acompañando a Petro, los verdes que se queden sin saltar del barco, van a tener problemas hasta para pasar el umbral. Así que pudiera perder curules los verdes como tal. Manteniéndose la U, esas maquinarias se mantienen 1 o 2 senadores arriba o abajo. ¿Quién va a ganar esas curules que pierde el pacto histórico? Será una apuesta política, pero realmente el panorama se va a mantener con menos unas curules del pacto histórico y con una crisis profunda de este sector verde de Carlos Ramón González, que es los verdepetristas, si se dividen como partido político. Igualmente se refirió a una posible candidatura suya para el Congreso de la República y señaló que estudia algunas alternativas. Estoy trabajando para ello, estoy trabajando para regresar, pero de una manera tranquila pero fuerte, con agenda de trabajo, con agenda
de legislativa, buscando el tema de seguridad, reuniéndome con asesores, buscando un programa porque tiene que tener una bandera dentro de la colectividad que llegue de bandera. Quiero mover el tema del deporte como bandera política en el mejor sentido de la palabra, la parte formativa, los estímulos al sector privado para que puedan aportar y mover el tema del deporte. Y fíjate que el tema del deportivo va con el tema de seguridad, el tema de los estadios. Hubo una columna muy buena de Rafael Nietos del tema cultural colombiano que va con el tema de seguridad en los estadios. Así que quiero llegar, como la gente me conoció, con ideas y con banderas propias al Congreso de la República sin que ya sea una candidatura formal. Estoy trabajando con el deseo y la posibilidad de regresar en marzo del 2026. ¿Lo haría con qué partido? No sé, a mí me ponen en todos los partidos y yo he sido militante conservador y me traté a militante conservador porque tengo el carnet conservador. Veo difícil dentro del partido, las maquinarias muy sólidas, que no soy yo el llamado a criticar. Al fin y al cabo milité mucho, toda mi vida ahí en el partido, presidí el partido en 2 años y no soy llamado ya a ejercer una crítica. No tengo definido por qué colectividad política que represente mis ideas de centro derecha vaya a ejercer la posibilidad de regresar al Senado de Colombia. A Hernán Andrade también le preocupa el tema de la seguridad en el departamento del Huila y habló también acerca de la gobernación de Rodrigo Villalba. No, muchísimo. El tema de disidencias, gravísimo. Y el tema de seguridad urbana no es solo Neiva, ¿no? Eso sí es Neiva, Espinal, Fresno y cuantas ciudades del país tiene graves problemas de seguridad con microtráfico, que no decir de Cúcuta con 17 bandadas armadas. Así que el tema de seguridad urbana es gravísimo, pero el tema de las disidencias que pasan del Cauca y ya usted observa con las épocas de antes, hostigamientos a Teruel, ¿no? El tema del Huila en seguridad y el Caquetá y Putumayo, todo el sur del país es excesivamente grave. ¿Y cómo ha visto esa política entre el gobernador y el gobierno nacional? Pues los que no votamos por Villalba de todas maneras le dábamos la posibilidad de que él votó por Petro y que coordinara con el gobierno nacional. Básicamente no le echaría la culpa ni a Villalba. Es que yo me imagino coordinar con el gobierno nacional, que es un despelote total en todas las áreas. Pues le tocará guardar alguna prudencia a Villalba, que de por sí ha sido prudente, pero es un despelote. Casagua, Villalba, ya el fin de semana pasado tuvieron un tema de una toma de combustible de alguna estación de servicio. Esto va a terminar incendiado socialmente. Lamentablemente, Petro le van a aplicar de su propia medicina. El famoso estallido social que él promovió para ganarle a Duque, le van a aplicar la misma medicina porque la gente está desesperada económicamente y socialmente. Por último, y faltando 2 años para que termine el gobierno de Gustavo Petro, ¿cuál es el llamado que usted le hace al Ejecutivo para mejorar el tema de la seguridad en su región? Total, que se coordine. Pues es que el tema no es solamente ir a hacer un consejo de seguridad, el tema pasa por la política nacional. El cese al fuego en el Cauca, Nariño, afecta directamente al Huila porque pasan la frontera y quedan delinquiendo acá y acá no, acá sí hay cese al fuego. Así que los temas en el Huila, de las pocas guerrillas que no ha habido es del Ejército de Liberación Nacional, pero ya tenemos Segunda Marquetalia, ya tenemos disidencia de la FARC, así que el tema no es solamente regional, es la política nacional. Escuché que había habido división para la renovación por 3 meses de la negociación con el MC, con las disidencias de la FARC. Entonces, el sur del Huila depende directamente de lo que sucede en tema de narcotráfico en el Putumayo, en el sur. Así que el Huila está en un corredor gravísimo de violencia. Creo que el tema no es solamente por exculpar a Villalba y a Casagua. El tema pasa por la falta de directriz. Así que lo único que le diría es: armonicen la política o suspendan las negociaciones. ¿Cuántos meses llevamos en los Ejércitos de Liberación Nacional? Por ejemplo, en ese tema de corrupción, que no hemos tocado el tema, de las partes más graves de la negociación de Olmedo López, es el reconocimiento de que lo que pasaba en Arauca y en esos departamentos, que era financiar las guerrillas con base en el erario nacional, que es una redundancia, en el erario público, que es una redundancia, pasar al escenario nacional. Nunca se había sabido que también el gobierno nacional
por intermedio de contratación financiara el no secuestro. Y usted observa a fecha de hoy que la negociación con los helenos está suspendida. Esa frase que dijo Calarcá es muy grave, la de la disidencia. ¿Cómo vamos a negociar con un gobierno impopular que no es capaz ni siquiera de pasar sus reformas sociales en el Congreso de Colombia? El excongresista del Partido Conservador, Hernán Andrade, ya inició una gira por varios departamentos del país para medir el termómetro político y social.